La cadena ya había tomado una decisión tras el piloto querían que Cosby se fuera. Para ellos era un simple cálculo, una decisión basada en el riesgo, la percepción y los silenciosos pero poderosos prejuicios que moldeaban la televisión de la época. Pero Robert Culp no lo veía como un cálculo, sino como algo por lo que merecía la pena luchar. Él mismo reescribió los guiones, ajustando los diálogos, remodelando las escenas, haciendo todo lo que podía para que la asociación funcionara. Entre toma y toma entrenaba a Cosby, no como un superior, sino como alguien que entendía que la química no se podía fabricar, había que protegerla. Y cuando la presión aumentó, cuando la amenaza se hizo real, Culp dejó clara su postura: si despedían a Cosby, él también se marcharía. 3 años más tarde, el resultado hablaba por sí solo. Cosby estaba en el escenario recogiendo 3 premios. Emmy reconocido y celebrado por la misma industria que antes había dudado de él. Culp, a pesar de ser el artífice de gran parte de ese éxito, no recibió nada. Ningún premio, ningún reconocimiento formal, ningún reconocimiento público del papel que había desempeñado. Y sin embargo, en esos primeros años, el vínculo entre los dos hombres era profundo, tan profundo, que empezó a separarlos de todos los demás a su alrededor. Sus esposas dejaron de acompañarles en las cenas porque las conversaciones entre Culp y Cosby se habían convertido en algo privado, un ritmo y un lenguaje que nadie más podía seguir. Era más que una amistad, era una alianza creativa intensa y consumidora, pero bajo el humor, bajo el éxito compartido y la imagen pública de compañerismo, algo más complicado estaba tomando forma. Años más tarde, Culp hablaría de ello con un tono que transmitía claridad y distancia. Describió a Cosby como un hombre que arrastraba una profunda ira no resuelta, alguien que se movía por el mundo con la creencia de que el éxito no era algo que había que ganarse, sino algo que se debía. Fue una percepción que perduró moldeando silenciosamente sus interacciones, incluso cuando sus carreras ascendieron. Lo que realmente ocurrió entre ellos en el plató de Yo Espío no se entendería del todo hasta décadas más tarde, cuando el tiempo hubiera suavizado algunas verdades y agudizado otras. Para entender a Robert Culp, hay que remontarse mucho más atrás, al principio, a una infancia marcada por el silencio, las expectativas y un rechazo precoz a seguir siendo pequeño. Nació el 16 de agosto de 1930, en Oakland, California, en una época en la que la Gran Depresión aún presionaba con fuerza la vida de la gente corriente. Era hijo único, y ese hecho definió la atmósfera de su educación. No había hermanos que llenaran el espacio, ni ruidos compartidos que suavizaran los bordes de la casa. Su padre, Crozier Cordell Culp, era un abogado que creía en la estructura, la estabilidad y el tipo de futuro que seguía un camino claro y predecible. Su madre, Bethel Martin Culp, trabajaba en una planta química de Berkeley, un trabajo que exigía más de su cuerpo de lo que nunca admitió abiertamente. En casa la tranquilidad no era pacífica, era pesada, casi opresiva. Así que Robert creó su propio mundo para contrarrestarla. En el húmedo sótano de la casa construyó un escenario, un lugar donde podía transformar la quietud en movimiento. Fabricó marionetas con sus propias manos, ensartándolas con cuidado, dándoles voces, personalidades, conflictos. Luchaban, bailaban, vivían historias enteras bajo el resplandor de una única lámpara. A veces los vecinos echaban un vistazo a través de la ventana, un niño delgado de pie solo, orquestando todo un universo con nada más que imaginación y determinación. Podría haber parecido extraño desde fuera, pero había algo intrépido en ello, como si incluso entonces ya hubiera decidido que no se vería confinado por los límites que le rodeaban. Su padre le orientó hacia el derecho, hacia un futuro que tenía sentido sobre el papel, pero Robert se resistió de forma silenciosa y persistente. En su lugar se dedicó a dibujar no bocetos ligeros o garabatos inofensivos, sino viñetas mordaces y agudas que denunciaban la hipocresía y se burlaban de la autoridad. Con solo 14 años, su trabajo era comprado por periódicos de la zona de la bahía, un éxito pequeño pero significativo en un hogar donde el dinero escaseaba y la presión era constante. El deterioro de la salud de su madre no hizo sino aumentar esa presión, un recordatorio silencioso de que la estabilidad no podía darse por sentada. La Oakland de la posguerra
era un lugar de contradicciones. La industria crecía, pero muchas familias seguían luchando por mantenerse a flote. Robert asimiló pronto esa realidad. Se movía con urgencia, con la sensación de que el tiempo no era algo que se pudiera perder. Esa misma intensidad se trasladó al atletismo. En el Instituto de Berkeley, se hizo saltador con pértiga, abordando el deporte con la misma concentración que antes ponía en el escenario de su sótano. En 1947, saltó 12 pies y 3 pulgadas, obteniendo el segundo puesto en el concurso estatal de California. Fue un momento decisivo de esos que convierten a un adolescente en alguien que la gente nota, a alguien a quien la gente recuerda. Sin embargo, incluso cuando llegó el reconocimiento, se negó a limitarse a un solo camino. Siguió dibujando, siguió explorando, coleccionando pedazos de un futuro que no se parecía al que su padre había imaginado. La disciplina física del atletismo fortaleció su cuerpo y su confianza, mientras que su arte agudizó su comprensión de las personas, sus defectos, sus contradicciones, sus motivos ocultos. Podía pasarse horas entrenando y luego volver a casa y crear viñetas que revelaban verdades incómodas con una claridad inquietante. Su padre despreciaba aquellos dibujos. Para él no solo eran rebeldes, sino peligrosos, un rechazo a todo lo que había trabajado para construir. Las discusiones se hicieron frecuentes, a veces explosivas. Robert dejaba los bocetos por el bufete casi deliberadamente, como si desafiaran al propio entorno. Su padre los destrozaba, atrapado entre la ira y el miedo, incapaz de entender la dirección que estaba eligiendo su hijo. Se suponía que la universidad debía proporcionar una estructura, un camino claro hacia adelante. Pero Robert no estaba hecho para caminos llanos y predecibles. Empezó en el College of the Pacific de Stockton, con una beca deportiva, atraído tanto por su energía creativa como por sus promesas académicas. Sin embargo, al cabo de un semestre, lo abandonó. No era el lugar adecuado, y así empezó una pauta, pasar de una institución a otra, buscando algo que pareciera real, algo que encajara con la intensidad que llevaba dentro. Durante un tiempo, pensó en la animación e incluso imaginó un futuro en Disney. Pero la interpretación empezó a atraerle como ninguna otra cosa lo hacía. Actuar le permitía ir más allá de los límites de su propia vida, encarnar a los personajes que una vez creó en el sótano, darles vida sin ataduras. Era inmediato, visceral, vivo. Y ahondó la división en casa. Su padre lo veía como una temeridad, un rechazo a la seguridad en un momento en que la familia no podía permitirse la incertidumbre. Pero Robert ya había elegido su dirección. En 1951, se marchó a Nueva York casi sin nada, a una ciudad conocida, tanto por poner a prueba la ambición como por recompensarla. Se formó en el HB Studio, donde el trabajo era exigente e implacable de la mejor manera posible. Bajo la dirección de Uta Hagen, se le empujó a enfrentarse a cada debilidad, cada vacilación, cada nota falsa de su interpretación. No fue fácil, pero era necesario. Él quería la verdad en su trabajo, y ella se negó a que se conformara con menos. El dinero seguía siendo una lucha constante. Vivía en habitaciones baratas, aceptaba los pequeños trabajos que encontraba, y a veces vivía al borde de la supervivencia. Había momentos en los que volvía a los instintos de su infancia, encontrando formas de actuar, de crear, de ganar lo justo, para seguir adelante. Su padre le instaba a volver a casa, a veces ofreciéndole apoyo, a veces retirándoselo frustrado. En un momento dado el apoyo cesó por completo, obligando a Robert a empeñar pertenencias simplemente para comer. Aquellos momentos podrían haberle destrozado, pero en cambio, endurecieron algo en su interior. Aprendió a utilizar el dolor, a canalizarlo en su obra, en lugar de esconderse de él. La enfermedad de su madre, la inestabilidad de sus primeros años de vida, la tensión constante con su padre, todo ello se convirtió en material, algo de lo que podía sacar provecho, algo que daba peso y autenticidad a sus actuaciones. Incluso cuando las oportunidades fracasaban, aprendía. Aprendía a mantener la atención del público, a adaptarse a encontrar la verdad en una escena incluso cuando todo a su alrededor parecía incierto. Poco a poco el esfuerzo empezó a dar sus frutos.
A mediados del 1950 se ganó el reconocimiento en producciones fuera de Broadway, donde la competencia era feroz y había que ganarse el éxito momento a momento. En 1956, su interpretación en El que recibe una bofetada marcó un punto de inflexión. Era un papel oscuro de gran carga emocional, y él le imprimió una intensidad que no podía ser ignorada. La interpretación le valió un premio Obie, un reconocimiento que cambió la forma en que la gente le veía. Ya no era un aspirante a actor más, era alguien capaz de profundidad de complejidad, de una honestidad inquietante. Ese reconocimiento llegó en un momento en que la propia industria del entretenimiento estaba cambiando. La sombra del miedo a los rojos y de la lista negra de Hollywood aún persistía condicionando las decisiones y limitando las oportunidades. Los nombres consagrados conllevaban riesgos. Pero Robert Culp, que aún no estaba atado al viejo sistema, encontró oportunidades donde otros no podían. Empezó a aparecer en televisión en dramas antológicos en directo y en westerns, construyendo una carrera poco a poco. Pero todo lo que aportó, la disciplina, el desafío, la intensidad, se había forjado mucho antes en una casa tranquila, en un sótano lleno de marionetas hechas a mano, donde un niño aprendió a crear un mundo cuando el que le rodeaba le parecía demasiado pequeño. En 1956, protagonizó un piloto llamado Placa de Honor, como Hobie Gilman, un hombre que recoge la placa de un ranger muerto y va tras una banda en Texas. Había algo crudo en esa historia que encajaba con él porque entendía lo que significaba luchar por un lugar en el mundo sin más que terquedad y nervio. En 1957, aterrizó y se convirtió en Hobie Gilman de verdad, y ese papel fijo le dio una base sobre la que construir. En 1959, escribió un episodio titulado Back to Crawford, en el que dio a su verdadera esposa Nancy Ash un papel que conllevaba calor y peligro. En la pantalla, su personaje era un amor del pasado convertido en furioso, y el suyo tenía que enfrentarse a cómo las viejas elecciones pueden envenenar el presente. Fue dramático, y también insinuó en lo que se estaba convirtiendo su propia vida, porque Robert nunca fue bueno para mantener el trabajo y el hogar en cajas separadas. Trackdown también rozó otro punto de inflexión porque la serie ayudó a establecer el espacio donde Steve McQueen podría abrirse paso. McQueen apareció en episodios y el spin-off Wanted, Dead or Alive lo convirtió en una estrella en ascenso. Robert le había ayudado, guiado y trabajado a su lado, y sin embargo vio cómo se alejaban los focos. Ese tipo de momento se siente en las entrañas. No te arruina, pero puede enseñarte amargura si lo permites, y Robert cargó con ese aguijón durante años, incluso mientras seguía trabajando. Después de que Trackdown terminara en 1959, no bajó el ritmo. Las primeras 1960s se convirtieron en una racha de papeles de invitado que le hicieron familiar a todo el mundo, aunque no siempre pudieran situar su nombre. Interpretó a hombres con sombras detrás de los ojos, hombres que bromeaban para disimular el dolor, hombres que parecían tranquilos, mientras algo en su interior permanecía inquieto. En Bonanza, en 1961, interpretó a Ed Payson, un pistolero reformado, atormentado por un duelo y empujado de nuevo hacia la tragedia. En Rawhide apareció como un soldado con una adicción que hacía que cada momento se sintiera desesperado. Apareció en The Rifleman más de una vez, deslizándose en diferentes caras, sin dejar de llevar ese mismo borde frío que los directores amaban y temían. Ese ritmo ajetreado tenía un coste. Los largos rodajes y las duras acrobacias le dejaban agotado, y más de una vez se sobrepuso a las lesiones como si siguiera siendo ese adolescente que se negaba a parar tras un aterrizaje brusco. También asumió papeles más oscuros, escarbando en la mente. En The Outer Limits, en 1963, dirigió The Architects of Fear. Los arquitectos del miedo, interpretando a un científico obligado a participar en un plan de pesadilla en el que su propio cuerpo se convierte en parte de una mentira destinada a asustar al mundo para que alcance la paz. La historia golpea como una mano fría porque el mundo mata al monstruo sin darse cuenta del hombre que lleva dentro, y la tragedia se queda contigo después de que la pantalla se oscurezca. Robert la interpretó con una especie de terror que parecía personal, como si el chico del sótano
se hubiera metido por fin en el espectáculo de marionetas más duro de todos y ya no pudiera mover los hilos. ¿Cómo está Lenny? Quemaduras de 3er grado en ambos brazos. Los hombros y la cara no están mucho mejor. Ese mismo año apareció en PT-109 como el alférez George Barney Ross, ligado a la historia de John F. Kennedy y la guerra en el mar. El rodaje fue exigente, lleno de escenas acuáticas y momentos de supervivencia que pusieron su cuerpo al límite. Se estrenó poco antes de que Kennedy fuera asesinado, y ese momento dio a la película un extraño peso, como si la historia se hubiera extendido y presionado con su pulgar sobre la historia. Mientras su carrera seguía en ascenso, su vida personal seguía resquebrajándose bajo presión. Se casó joven. En septiembre 23, 1951, se casó con Elaine Carroll, cuando solo tenía 21. El amor era real, pero la vida era inestable, y para 1956, se divorciaron. No hubo niños, solo años de intentar encajar dos vidas en una agenda que nunca dejaba de moverse. Robert dejó claro más tarde que la fama puede convertir el hogar en una jaula si no sabes salir de los focos y volver a ser sencillo. No mucho después, se casó con Nancy Ash en 1957, y este matrimonio trajo hijos y ruido, y el tipo de caos que un hijo único nunca crece esperando. Tuvieron 4 hijos. Joshua en 1958, Jason en 1961, Joseph en 1963, y Rachel en 1964, La casa se llenó, y durante un tiempo probablemente le pareció un milagro a alguien que una vez combatió el silencio con marionetas. Sin embargo, el mismo impulso que alimentaba su trabajo también mataba de hambre su hogar. Perseguía papeles, escribía guiones y se quedaba en los platós, y las ausencias se acumulaban como facturas impagadas. En 1966, ese matrimonio también terminó y la pauta se hizo difícil de ignorar. Incluso más tarde en la vida, demostró que podía ser feroz en lo que creía y no siempre procedía de un lugar cómodo. Se implicó en causas que le importaban, incluidos los derechos de los animales, e incluso se unió a una demanda relacionada con la preocupación por el trato que recibían los elefantes en el Zoo de Los Ángeles. Sorprendió a la gente que solo le conocía como un actor guay de sonrisa afilada, pero también tenía sentido si se rastreaba toda la historia. Siempre había sido alguien que odiaba las jaulas, ya estuvieran hechas de expectativas de miedo o de simple costumbre. Chicos que contratasteis, ¿qué le dijisteis? ¿Por qué cree que somos espías? Se lo dije. ¿Qué hicisteis? ¿Qué fuisteis al tenis americano? Robert Culp presionó mucho para que Bill Cosby se convirtiera en su compañero en I Spy, y en aquel momento esa decisión sacudió la televisión. Ningún actor negro había compartido protagonismo en un drama de máxima audiencia, y los ejecutivos de la cadena estaban nerviosos desde el principio. Cuando se rodó el episodio piloto, Cosby tuvo problemas con sus líneas y parecía inseguro ante la cámara. Los ejecutivos decidieron rápidamente que no estaba preparado y quisieron sustituirle antes incluso de que empezara el programa. Culp se negó a que eso ocurriera y les dijo claramente que si Cosby se iba, él también se iría, y que sin él el programa se vendría abajo. Luego volvió al trabajo y empezó a reescribir los guiones hasta altas horas de la noche para que los diálogos sonaran más naturales para Cosby. En lugar de rígidas conversaciones de espía, las escenas empezaron a incluir chistes rápidos y comentarios relajados que se parecían más al estilo de monologuista de Cosby. Entre rodaje y rodaje, Culp le entrenaba en privado, enseñándole a mantener la mirada, a interpretar las emociones y a moverse con confianza ante la cámara. Paso a paso, Cosby mejoró, y el programa sobrevivió gracias a ese esfuerzo. Aún así, la colaboración nunca fue sencilla. Incluso mientras le ayudaba Culp, sentía a veces que Cosby arrastraba una ira silenciosa y actuaba como si el éxito fuera algo que se mereciera. Años más tarde diría que se sintió apartado, como si toda la atención fuera para Cosby, mientras que su propio trabajo se desvanecía en un segundo plano. Sin embargo, en aquellos primeros días trabajaron codo con codo en localizaciones exigentes, rodando en calles abarrotadas y callejones estrechos donde las escenas parecían casi peligrosas.
Culp insistía en hacer sus propias acrobacias, trepando y saltando allí donde el guión lo exigía todo ello, mientras la serie convertía lentamente a Cosby en una gran estrella. La serie cambió la televisión al abandonar la seguridad de los platós de estudio y viajar por todo el mundo. Los episodios se rodaron en Hong Kong, Acapulco y Tokio, donde las calles y los edificios se convirtieron en parte de la historia. Culp hizo mucho más que actuar. Escribió y dirigió varios episodios y se volcó en el trabajo dando forma al tono y al ritmo del programa. El esfuerzo le reportó reconocimiento y nominaciones a premios, pero los resultados perjudicaron más de lo que ayudaron. Cada año Cosby ganaba el Emmy al mejor actor, mientras que Culp se iba a casa con las manos vacías. Públicamente felicitaba a su compañero y hablaba con orgullo de su éxito, pero en privado las pérdidas se cebaban con él. Había escrito escenas para resaltar los puntos fuertes de Cosby y había ayudado a dar forma a actuaciones que el público adoraba, pero los elogios parecían ir en una sola dirección. Aún así, los dos hombres compartían una extraña cercanía que poca gente entendía. Durante las largas jornadas de rodaje desarrollaron una forma privada de hablar llena de bromas y pequeñas señales que solo ellos entendían. Las conversaciones derivaban hacia este lenguaje privado sin previo aviso, dejando a todos los demás confusos. A sus esposas les disgustaba tanto que acabaron por dejar de reunirse con ellos en las cenas porque se sentían excluidas de unas conversaciones que no tenían sentido. Para Culp, la lengua parecía una prueba de confianza entre socios que dependían el uno del otro cada día. Para otros, parecía un muro que los separaba del resto del mundo. Detrás de las risas, siempre había tensión. Culp continuó dando forma a los guiones para que Cosby pudiera improvisar con naturalidad y los resultados a menudo funcionaban de maravilla en pantalla, pero cada éxito también ahondaba en la sensación de que su propia contribución permanecía oculta. Creía que había rescatado la serie cuando estaba al borde del colapso y que había ayudado a convertir a un cómico en apuros en un actor respetado. A medida que la fama de Cosby crecía, esa creencia se endurecía hasta convertirse en un silencioso resentimiento. Las ceremonias de los Emmy y las entrevistas de prensa no hicieron más que hacer más visible la diferencia y la distancia entre ellos se fue ampliando poco a poco incluso mientras la serie seguía siendo popular. Durante este mismo periodo, otra historia se desarrollaba en la vida de Culp. Mientras rodaba un episodio ambientado en el conflicto de Vietnam, eligió a la actriz France Nguyen para un papel clave, y la conexión entre ellos fue rápidamente más allá del guión. Las largas noches de ensayos se convirtieron en momentos de intimidad, y la emoción del rodaje en exteriores los unió aún más. En poco tiempo se casaron atrapados en una prisa que por el momento parecía imparable. Culp hablaba de ella como de una fuente de inspiración, y sus primeros meses juntos parecían llenos de promesas. La felicidad no duró. Pequeños desacuerdos se convirtieron en fuertes discusiones y ambos hablaron más tarde de traiciones y confianza rota. Circularon historias sobre celos y peleas repentinas que convertían los días normales en un caos. A finales de la década, el matrimonio se derrumbó en un amargo divorcio que dejó profundas huellas en ambos. La pasión que una vez animó el trabajo de Culp ahora lo dejaba inquieto y cauteloso, y sus amigos empezaron a notar que confiaba menos en la gente a medida que pasaba el tiempo. Cuando I Spy terminó, Culp pasó a un tipo diferente de centro de atención. Protagonizó la película Bob y Carol y Ted y Alice, interpretando a un hombre que fomentaba la honestidad y la libertad en las relaciones en un momento en que el país estaba cambiando rápidamente. La historia seguía a dos parejas que sobrepasaban los límites del matrimonio y el deseo y el público se sintió atraído por la mezcla de humor y tensión. La película costó poco de hacer, pero ganó mucho más de lo que nadie esperaba, convirtiéndola en un gran éxito. Algunos espectadores alabaron su honestidad, mientras que otros la atacaron por considerarla una amenaza para los valores tradicionales. En cualquier caso, la película fijó la imagen de Culp como una figura moderna y atrevida, un hombre que parecía sentirse cómodo en un mundo en el que las reglas cambiaban. Su vida personal siguió siendo inestable. Tras la ruptura con Nguyen, se casó de nuevo, y el trabajo y el hogar no tardaron en enredarse.
Dirigió proyectos que incluían a su esposa en el reparto mientras intentaba reconstruir su carrera con un trabajo cinematográfico estable. Muchas de estas películas tuvieron problemas en taquilla y la presión de la producción constante tensó el matrimonio hasta acabar también con él. El patrón se repitió con el paso de los años, con matrimonios breves y agendas exigentes que dejaban poco margen para la estabilidad. A lo largo de los 1970, apareció en una serie de películas que no lograron captar la emoción de su éxito anterior. A menudo interpretaba a personajes afilados y distantes hombres que vivían según sus propias reglas y los papeles empezaron a confundirse. Las presiones económicas le empujaron a aceptar cualquier trabajo disponible y la brecha entre la fama pasada y la realidad presente se hizo más difícil de ignorar. A finales de la década volvió principalmente a la televisión, donde los papeles constantes le mantenían visible, aunque la sensación de estrellato se hubiera desvanecido. Lejos de la actuación, encontró otra causa que le importaba profundamente. Se unió a los esfuerzos por cuestionar el trato que recibían los elefantes en el Zoo de Los Ángeles, denunciando las condiciones en que vivían y apoyando una demanda que intentaba forzar un cambio. El caso no prosperó, pero mostró una faceta suya que mucha gente nunca vio, la de un hombre dispuesto a defender firmemente algo que creía correcto. Robert Culp vio algo en Bill Cosby antes que nadie. A mediados de los 70, cuando empezaron a trabajar juntos en I, Spy Cosby, era nuevo en el mundo de la interpretación y aún estaba en pañales. Culp se dio cuenta enseguida de que Cosby no era un actor tradicional, era un cómico con un ritmo natural y una fuerte presencia, y si el programa quería sobrevivir tenía que apoyarse en eso. Así que Culp empezó a reescribir los guiones él mismo, dando forma a las escenas, para que Cosby pudiera actuar de una manera que pareciera natural. En un momento dado, los productores estuvieron a punto de cancelar el programa porque las primeras actuaciones de Cosby parecían rígidas, pero Culp siguió ajustando el material hasta que todo encajó. Años más tarde, Culp habló abiertamente de aquellos primeros días y admitió que Cosby había tenido muchas dificultades al principio. Cos y yo hicimos todo el camino de la misma manera, nunca cambiamos. Él confiaba totalmente en mí con respecto a la historia. Decía que Cosby cargaba con una profunda ira y actuaba como si el mundo le debiera el éxito. Lo importante era que Culp le empujaba a mostrar emociones reales, y poco a poco Cosby se fue metiendo en el papel que le hizo famoso. Culp creía que había ayudado a convertir a Cosby en una estrella, pero a menudo sentía que la gente olvidaba esa parte de la historia. Cuando llegó la temporada de premios, la tensión creció silenciosamente. Culp fue nominado a actor principal 3 años seguidos y perdió todas las veces contra Cosby. Nunca atacó a Cosby en público, pero las derrotas le acompañaron. Seguía diciendo que estaba orgulloso de lo que habían construido juntos, incluso cuando una parte de él luchaba por ser visto como una pequeña nota en el éxito de otra persona. Sin embargo, entre bastidores, su conexión era más profunda de lo que la mayoría de la gente sabía. Los dos hombres desarrollaron un extraño tipo de amistad que desconcertaba a todos los que les rodeaban. Bromeaban tanto que parecían compartir su propio lenguaje privado. A veces se reían de cosas que nadie más entendía, dejando a sus esposas mirando confundidas hasta que finalmente se daban por vencidas y se alejaban. Cosby dijo más tarde que se sentía como una sociedad secreta con solo 2 miembros. El vínculo creció durante las largas jornadas en los platós de Yo fui espía, donde aprendieron a comunicarse sin ni siquiera hablar. Los productores a veces lo encontraban frustrante, pero ese entendimiento silencioso ayudaba a que sus escenas cobraran vida. Incluso crearon apodos el uno para el otro. Culp se convirtió en Hobby por uno de sus primeros papeles, y Cosby en Dobbsie por un personaje de una vieja película. Cuando cometían errores en el rodaje, se ponían a bailar tonterías o representaban escenas de películas que les encantaban. El equipo a veces se sentía excluido de su pequeño mundo, pero esa extraña cercanía contribuyó al éxito de la serie. 3 temporadas seguidas les valieron el reconocimiento de los Emmy, y gran parte de ello se debió al fácil ritmo entre los dos protagonistas. Aún así, la presión de la competencia nunca desapareció del todo.
Cada año los Emmy los colocaban codo con codo en la misma categoría, y cada año Cosby se llevaba el premio. Culp insistió en que la amistad importaba más que los trofeos y dijo que todo lo demás era secundario al hecho de que se cayeran bien. Cosby admitió que se sentía incómodo después de ganar porque sabía que Culp también merecía un reconocimiento. Después de cada ceremonia volvía al plató sintiéndose incómodo, hasta que Culp le preguntaba casualmente cómo le iba y la tensión desaparecía. Culp explicaba a menudo que se veía a sí mismo como el actor, mientras que Cosby era el animador. Siguió dando forma a las escenas para que se ajustaran a ese equilibrio y la mezcla dio al programa su aguda energía. Aún así, una silenciosa frustración vivía bajo la superficie. Culp creía que ninguna otra pareja podría haber hecho lo que hicieron y atribuyó tanto a la suerte como a la confianza el éxito de la serie. Durante el rodaje original, mantuvo en privado cualquier resentimiento, dejando que la obra hablara por sí misma, pero el sentimiento nunca se desvaneció del todo. Parte de esa tensión procedía de la fuerte personalidad de Culp. Se exigía mucho a sí mismo y a todos los que le rodeaban, y no todos podían soportarlo. En los comentarios de los episodios escritos por él mismo, hablaba con una honestidad brutal de viejas discusiones y relaciones rotas. Su breve matrimonio con la actriz France Nguyen se convirtió en uno de los rencores más profundos que arrastraba. Pequeños malentendidos se convirtieron en enfados duraderos que nunca parecía poder olvidar. En el plató podía ser igual de intenso. Desafiaba a los productores y criticaba abiertamente a los directores que consideraba débiles. Si una escena le parecía mal, lo decía sin dudarlo incluso cuando incomodaba a la gente. Su estilo interpretativo resultaba fresco y reflexivo, lleno de pausas y momentos tranquilos que llamaban la atención, pero esa misma intensidad, a veces, alejaba a la gente. El mismo ímpetu que le ayudaba a guiar a Cosby también creaba fricciones cuando no se sentía valorado. Años más tarde ocurrió algo inesperado. En 1994, Robert Culp y Bill Cosby volvieron a reunirse para una película para televisión titulada I Spy Returns. Habían pasado más de 20 años desde la serie original, y su relación había pasado tanto por la cercanía como por la tensión. Cosby se había labrado una enorme carrera mientras que Culp se sentía a menudo relegado, pero cuando las cámaras empezaron a rodar su química, regresó casi al instante. Los críticos dijeron que seguían sintiéndose inseparables dos hombres mayores lanzados de nuevo a un mundo de peligro y aventura. Entre bastidores, los viejos sentimientos nunca desaparecieron del todo. Culp se mantuvo educado y centrado en el trabajo, pero la gente que rodeaba la producción percibió que seguía creyendo que nunca había recibido todo el crédito por el programa original. Cosby tenía ahora una influencia y un estatus en Hollywood de los que Culp nunca había disfrutado. Aún así, el reencuentro atrajo de nuevo la atención sobre Culp y le abrió las puertas a más papeles. Durante los 90, su voz se hizo familiar a una nueva generación cuando interpretó a J. Jonah Jameson en Spider-Man, la serie animada. Su aguda entrega daba al personaje energía y presencia. Hizo apariciones como invitado en programas populares y volvió a menudo a Columbo, donde interpretaba a astutos asesinos que se enfrentaban al detective de Peter Falk. Sin embargo, nunca volvió a tener grandes papeles protagonistas, y muchos de sus proyectos posteriores fueron pequeñas películas que no consiguieron llegar a un público amplio. Fuera de la actuación, siguió causas que le importaban profundamente. Se pronunció a favor de los derechos civiles y marchó junto a Cosby tras el asesinato de Martin Luther King Jr. Décadas más tarde luchó por los derechos de los animales e incluso emprendió acciones legales contra el Zoo de Los Ángeles por el trato que recibían los elefantes. Creía firmemente en esas luchas y nunca suavizó sus opiniones, ni siquiera cuando la gente le tachaba de estrella en decadencia. Su vida personal siguió siendo igual de complicada. 5 matrimonios se sucedieron a lo largo de los años, dejando tras de sí 5 hijos que crecieron en medio de su ajetreada carrera. Su último matrimonio fue el que más duró y le trajo una hija que se mantuvo casi siempre alejada de los focos. A pesar del caos, se preocupaba profundamente por su familia y a menudo hablaba con orgullo del trabajo de sus hijos.
Cuando se hizo mayor, echó la vista atrás con sentimientos encontrados. Admitió que su propio cinismo le había costado oportunidades y que a veces alejaba a la gente. Había rechazado papeles importantes que podrían haber cambiado su carrera, decisiones que más tarde cuestionó. Sin embargo, insistió en que Hollywood nunca le debió nada y que vivió la vida que eligió. Y esta noche, Hollywood está reaccionando a la noticia a última hora de hoy de la muerte del actor Robert Culp. En marzo de 2010, Robert Culp salió de su casa cerca de Runyon Canyon Park y se desplomó. Un corredor lo encontró y pidió ayuda, pero murió antes del mediodía a la edad de 79. La causa oficial fue un ataque al corazón, aunque la caída que siguió le causó graves lesiones en la cabeza. El hombre que una vez corrió por los tejados como espía de televisión se había ido en un momento tranquilo de un día normal.